Bendito, bendito y glorioso es el Señor. Aleluya. Estamos una vez más acá dando inicio en este momento a una nueva transmisión para poder compartir la bendita palabra de Dios. Esa palabra que tiene poder, esa palabra que cambia, que derriba los muros, esa palabra que impacta el corazón, la vida de las personas, la palabra que transforma, la palabra que nos da esperanza y nos da vida. Así es que esta noche voy a dar inicio y vamos a leer esta noche en el libro de Levítico, el capítulo número 10. Vamos a leer la palabra del Señor, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice capítulo 10 del libro de Levíticos: Nadab y Abiú, hijo de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo, y murieron ahí ante el Señor. Esta noche, que Dios me los bendiga a todos. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios. Hemos leído la palabra del Señor en el libro de Levítico, el capítulo número 10 y el verso número 1 al verso número 2. Y esta noche quisiera meditar en un tema muy importante, un tema quizás un poco delicado, pero es importante. Y vamos a hablar del tema fuego extraño ante Dios. Fuego extraño ante Dios. Cuando hablamos de esto, primeramente quiero iniciar diciendo que en la vida todo tiene un porqué. En la vida todo tiene un porqué. Cuando nosotros pensamos en las empresas, por ejemplo, o en los trabajos, cuando tú vas a buscar un trabajo y te contratan, te hacen ver cuáles son las políticas para que tú te puedas conducir mientras tú estás trabajando allí en ese lugar. Mientras tú laboras allí, hay requisitos cómo tú debes de conducirte, de manejarte para obedecer lo que ellos quieren que tú hagas. E igualmente, si hablamos en las áreas quizás del fútbol o de los deportes específicamente, nosotros vemos que siempre cuando hay alguna competición, competencia de lo que sea, siempre hay reglas, hay requisitos que deben de cumplirse y que deben de acatarse para que sea una competencia limpia, una competencia ordenada. Entonces, así podríamos hablar de muchísimas cosas. Podríamos hablar de cualquier área de la vida y vamos a encontrar que siempre hay políticas y reglamentos o regulaciones para que nos conduzcamos, y eso es para que nos conduzcamos, y eso es beneficioso para nosotros, ya que nos ayuda a que haya orden en la vida. Y cuando se habla de lo que es la vida espiritual, es igual.
Cuando se habla acerca de la vida espiritual, aquí es Dios el que nos enseña cómo acercarnos y cómo debemos de adorarle a Él de la forma que nosotros debemos de presentarnos, la forma correcta de presentarnos delante de Dios. Y nosotros podemos darnos cuenta cómo el Señor, desde que Él creó al ser humano, Él puso en su conciencia la necesidad de buscarle, la necesidad de poder saber de que hay alguien mayor, alguien superior, alguien que está por encima de nosotros, a quien debemos de rendirle culto, a quien debemos de honrarle siempre. Y eso nosotros lo podemos ver en los primeros seres humanos. Cuando aún no existía la ley, nosotros podemos ver a hombres como Abel, a hombres como Noé, acercándose delante de Dios. ¿Y por qué lo hacían? Porque su conciencia les dictaminaba cómo ellos debían de presentarse, qué ellos debían de hacer para poder acercarse delante del Señor. Pero vemos que con el transcurrir de los tiempos, cómo la naturaleza humana se fue degradando. El ser humano ha ido cada vez más degradándose tanto que lo ha llevado a apartarse de Dios. A pesar de la revelación, como dije, en la conciencia nuestra, que hay un Dios todopoderoso, hay un Dios grande y sublime, hay alguien que hizo los cielos y la tierra. Y dice el libro de Romanos en el capítulo número 1, del verso 18 al 32, del capítulo 1, verso 18 al 32, nos habla cómo Dios se reveló al ser humano, se reveló a la humanidad, pero dice de que el ser humano no le tuvo en cuenta, conociendo su gran poder, conociendo su grandeza. El ser humano se dio por desatendido y empezó a hacer cosas, dice, contra naturaleza, porque Dios, como el ser humano no tuvo en cuenta a Dios, Dios lo desechó, lo dejó para que Él hiciera conforme lo que Él quisiera. Y así es como dije, la vida humana se ha ido deteriorando cada día más y más. Pero sin embargo podemos ver que siempre, a pesar de eso, en la misericordia que Él tiene para la vida humana, Él siempre está de alguna manera revelándose, enseñándonos cuál es la manera correcta, cómo nosotros debemos de buscarle, cómo nosotros debemos de acercarnos a Él. Y es ahí cuando nosotros podemos ver cómo después de muchos años de la existencia de los seres humanos en esta tierra, Él escogió un pueblo. Escogió al pueblo de Israel para sí. Todos conocemos la historia de Moisés, cómo Moisés fue enviado para que pudiera libertarlos de allá de la esclavitud de Egipto. Pero no fue solamente el propósito de agarrarlos y sacarlos de allí y traerlos a una tierra que les había prometido, sino que Él los instruyó cómo ellos debían de acercarse delante de Él, cómo ellos debían de presentarse delante de Él. El Señor, encontramos en el libro de Números, de Levítico, el Deuteronomio, cómo Él se tomó el tiempo para instruirlos, para enseñarles. Él delegó a sus líderes, Él delegó a Aarón como el sumo sacerdote. Aquel hombre iba a ser el encargado, él y sus hijos, iba a ser el encargado de presentarse delante de Dios, de interceder por el pueblo. Eso era como Dios lo había formado en ese momento. Y vemos cómo cuando Él empieza a enseñarles la manera correcta de hacerlo,
Vemos nosotros cuando Él instruye y levanta aquel sacerdocio. Y podemos nosotros ver cómo Él, en los primeros libros de Levítico, en los primeros capítulos del libro de Levítico, usted puede encontrar todas esas descripciones. Cómo debería de ser su vestimenta, cómo ellos deberían de conducirse cuando les tocara el turno de poder presentarse delante del Señor. Porque el pueblo de Dios es un pueblo que ha sido rescatado para servirle, para honrarle, para dar testimonio a las naciones, para dar testimonio a los que no creen en su nombre. Y por eso es de que Él quiere que las cosas se hagan de una manera ordenada. Como dije al principio, todo en la vida está regido por reglas, por ordenanzas, por regulaciones, que eso es beneficioso para la vida de nosotros. Porque imagínese que si usted va a una empresa, como dije al principio, a trabajar, y cada uno hace lo que quiera en aquel lugar, va como usted quiere, entonces eso va a ser un desorden. Igualmente en los deportes, si no estuvieran regidos por los reglamentos, lo que habría allí fuera un desastre. En cualquier área de la vida, si no hubieran regulaciones, si no hubiera un lineamiento, cómo debe de conducirse, sería un fracaso. Aquello sería un desorden. Entonces, nosotros ahora podemos ver cómo Dios diseña la forma correcta de acercarse ante Él, la forma correcta de honrarle y de servirle. Y dirá usted, pero ¿por qué el tema fuego extraño delante del Señor? Fuego extraño porque cuando Él les da las instrucciones a Aarón y a sus hijos cómo deben de presentarse, Él empieza a decirles cómo deben de hacerlo, la manera en que deben de vestirse. Él mismo les diseña la ropa para que puedan hacerlo de la manera correcta. Entonces, los versículos que leímos nos habla de dos hijos del sacerdote Aarón, hombres que fueron instruidos y que el Señor claramente les había dicho de que debían de presentarse ante Él, como dije, vestirse con esas vestiduras especiales que Él les había hecho para esos eventos, y era cuando Él los llamara, cuando Él dijera, es el momento de que lo hagan. En el capítulo 10 del libro de Levítico encontramos a estos hombres, a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que ellos quisieron hacerlo a su manera, porque el fuego extraño no es sino la interpretación errónea que el ser humano le da a los mandatos de Dios. O cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no queremos sujetarnos delante de Dios, estamos presentando fuego extraño delante de Él. ¿Y cuál fue la consecuencia de ellos? La consecuencia de ellos fue la muerte. Porque el Señor les había dicho, si se presentan de una manera incorrecta, de la manera que no es, ustedes van a perecer. Pero ellos tuvieron en poco aquella palabra y lo hicieron, y ciertamente murieron. En la Escritura hay otros ejemplos, como por ejemplo en el libro de Números, en el capítulo 16, usted puede encontrar la historia de un hombre junto a otros 250 personas que se rebelaron contra Dios.
En el libro de Números, en el capítulo 16, nos habla acerca de un hombre llamado Coré y otros 250 hombres que le siguieron. Y el problema con estas personas fue de que ellos dijeron, hey, ¿cómo es posible de que Dios solamente le hable a Moisés y a Aarón? Dios, eso es mentira, que ellos son los que han sido designados o guiados por Dios. Dios también nos puede hablar a nosotros y nosotros vamos a guiar a este pueblo. Además, Moisés solo es él y su hermano y su hermana. Solo son ellos tres y nosotros somos 200. Solo son ellos tres y nosotros somos 251 personas. Me imagino que dijeron, somos mayoría. Entonces ellos dijeron, ¿cómo es posible de que ellos se proclamen que ellos son los elegidos de Dios? Y dice la escritura de que Moisés sintió pesar, se sintió mal delante de Dios. Y el Señor le dijo, quieto, quieto Moisés, cítamelos mañana y mañana se demostrará con quién está el Señor. Entonces, igual, Coré y esa gente ofrecieron fuego extraño delante de Dios porque no quisieron sujetarse a la palabra, sujetarse a lo que Dios había establecido. Entonces, ¿qué fue la consecuencia? ¿Qué pasó con ellos? Ellos, igual, dice la escritura de que la tierra se abrió y se los tragó vivos y fueron consumidos por el fuego, a consecuencia de haber ofrecido un fuego extraño delante del Señor. Igual encontramos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, en el verso 16, encontramos la historia de un rey llamado Usías, que cuando fue elegido rey, aquel hombre humildemente se rindió todo delante de Dios y le sirvió, dio todo lo mejor, dio al pueblo por el buen camino. Pero dice la escritura de que cuando ya se había vuelto poderoso, un día se le ocurrió y dijo, bueno, yo soy el rey, Dios me ha bendecido, me ha engrandecido, me ha honrado de tal manera que cómo es que los sacerdotes dicen de que solamente ellos pueden entrar al templo a ofrecer el incienso, a presentarse delante de Dios. Yo soy el más grande, yo soy el mero mero aquí. Entonces aquel hombre intentó presentar ofrenda directa delante de Dios y dice de que a consecuencia de eso le vino una lepra con la cual él murió. ¿Todo por qué? Porque presentó un fuego extraño delante de Dios. Cuán importante es de que nosotros nos sujetemos y que hagamos las cosas tal cual Dios lo ha establecido para nosotros. Nosotros no somos más sabios que Dios. A veces el ser humano dice, no, pero es que la manera correcta de presentarse a Dios es, yo creo que es de esta y de esta y de esta manera. Pero es lo que tú crees. Lo que Dios ha establecido y lo que Él ha dicho, eso es lo correcto, mi amigo, mi hermano. No es como tú te lo quieras imaginar o de la forma que tú quieras hacerlo. Y como dije, hoy en día nosotros podemos ver cómo se ofrece mucho fuego extraño ante el Señor. Y primero vamos a hablar de los grupos religiosos. Que Dios me los bendiga a todos. Estamos meditando en el libro de Levítico, en el capítulo 10, el verso número 1 y 2. Y estamos hablando bajo el tema fuego extraño ante Dios. Y como dije, vamos a hablar acerca de
los grupos religiosos, qué es lo que ellos te ofrecen, cómo te ofrecen, la forma que ellos te ofrecen para poder acercarte delante de Dios. Y pues yo sé que esto es bastante delicado, pero es la palabra de Dios, por lo tanto hay que hablarla. Y podemos ver cómo los grupos religiosos, cómo ellos creen que sus tradiciones y sus dogmas son la manera correcta de poder servir al Señor. Por encima de la palabra de Dios, creen que guardando tradiciones y dogmas, que es la forma correcta de servir al Señor. Y podemos señalar algunas cosas de las que a ti a lo mejor te han enseñado que esa es la forma correcta de poder honrar al Dios de los cielos, de poder acercarte delante de Él. Y podemos ver cómo a mucha gente se le enseña de que al morir no va a ir ni al cielo ni al infierno, sino de que hay un lugar llamado purgatorio. Ese es fuego extraño delante de Dios, porque la Biblia no habla por ningún lado de un lugar intermedio a la hora de la muerte. Pero igual podemos hablar acerca de quizás lo que la mayoría de seres humanos, y yo siempre hago la aclaración, es para acá, para el lado de Occidente, en lo que es toda América Latina y parte de Europa, porque en los países del Medio Oriente y por allá los africanos pues creen en otras cosas. Pero por ejemplo, para el lado de nosotros, a mucha gente se le ha enseñado, y a todos se nos enseñó en algún momento, de que para poder llegar al cielo, para poder alcanzar la gracia de Dios, para poder ser aceptos delante de Dios, hay que rendirle culto, tributo y adoración a María, la madre de Jesús, o a otros seres, personajes bíblicos y todo eso. Eso es fuego extraño, porque eso la Biblia no lo presenta, eso no es bíblico, eso no ha salido de la Escritura. Esa es una tradición católica que, como dije, a todos se nos enseñó en algún momento, y todos, antes de ser cristianos, a lo mejor creímos en eso. Pero cuando Jesús viene y se revela a nosotros, nos enseña de que eso es una manera incorrecta para poder acercarse o para poder agradar a Dios. Podríamos hablar de las oraciones. A ti te han enseñado o te enseñan muchas veces, tú crees de que cuando tu pariente se muere, haciendo oraciones, ruegos por ellos, misas o lo que sea, que vas a lograr rescatar su alma. Eso es fuego extraño. ¿Por qué? Porque la Escritura dice de que cuando nosotros morimos, inmediatamente o vamos a estar en la presencia del Señor o vamos a un lugar de tormento. Pero esa es la palabra de Dios. Podríamos hablar también de muchas otras cosas. Por lo menos la gente o aquellos que creen de que guardando un día, esa es la manera correcta de poder acercarnos a Dios, de rendirle culto, de rendirle tributo a Él. Ahora mismo, en el tiempo que estamos viviendo, se le enseña a la gente que durante no sé cuántos viernes no puede comer carne los días viernes. O no sé si es todos los días de la semana dura cierta fecha, lo que llaman la Semana Santa. Pero honestamente, dime tú, ¿de qué te aprovecha eso? ¿De qué te aprovecha que tú guardes todas esas cosas que hemos hablado? Sí, ¿qué es lo que realmente tú haces?
tú vives a pesar de que guardas muchas de estas cosas que hemos hablado, pero tú vives en desobediencia a Dios. Y no porque yo te lo diga, sino porque tú lo sabes. Tú sabes de que a pesar de que tienes una religión, pero tu vida es una vida llena de pecado, fallándole abiertamente a Dios, viviendo quizás guardándote de comer carne, pero viviendo en borracheras, viviendo en adulterio, viviendo en fornicación, odiando al prójimo. Esa no es la forma correcta de presentarse y de servirle, de honrar a Dios. Y como digo, no es necesario que yo te lo diga. Tú mismo eres consciente y sabes de que esa es la verdad. Porque no has tenido un encuentro personal con Jesús, porque lo único que te puede acercar a Dios verdaderamente, el único que puede hacer cambios en tu vida, es cuando tú tienes ese encuentro genuino y verdadero con Él. El amor de Dios se muestra en cambiarte, en transformarte, en hacerte una nueva criatura. No es a través de guardar tantas cosas. Eso, como dice el apóstol en una de sus cartas, pues a lo mejor tiene cierta reputación, pero no te ayuda contra el pecado. El no comer carne en estos días, eso no te ayuda contra el pecado. Eso no te da la fuerza, porque la fuerza, el único que te la da, es el Espíritu Santo de Dios. Y como dije, así podríamos hablar de tantas cosas. Pero aunque toqué estos temas, también lastimosamente tengo que adentrarme dentro de lo que es la iglesia cristiana evangélica. Aquellos que los llamamos creyentes en Cristo. Aquellos que nos llamamos, que hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Porque hoy en día, lastimosamente, y es allí donde quiero enfocarme más, porque la palabra del Señor es para el pueblo del Señor. La palabra de Dios es para su pueblo. Para ti, querido amigo, que tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, para ti lo que hay es un mensaje de misericordia y de amor. Pero para el pueblo de Dios que se ha degradado, ha decaído en estas últimas generaciones, en estos años, para nosotros sí es un llamado de alerta, un llamado a salir de todo eso y a presentarnos delante de Dios, a presentar nuestra vida como ofrenda grata y ofrenda agradable delante de Él. Porque dije, yo puedo señalar a todo el mundo, o el mundo me puede señalar a mí. Pero aquí lo importante es que nosotros hagamos conciencia y veamos realmente dónde estamos parados. ¿Qué fuego estamos ofreciendo al Señor? Si es un fuego santo como Él quiere o es fuego extraño. La diferencia, mi amigo y mi hermano, era de que en esta época, en la época de la ley, cuando el ser humano le fallaba a Dios, muchas veces era cortado en el momento. Porque estos hombres ofrecieron, dice, un fuego extraño delante de Él y allí mismo murieron. Y ahora, como nosotros no vemos que pase eso, hoy la gente hace y deshace. Y estoy hablando en las mismas congregaciones. En aquellos que los llamamos, como dije, pueblo de Dios.
Porque allí es donde el Señor a mí me traía el pensamiento, que es una llamada de alerta para nosotros como pueblo, como hijos de Él. Porque hoy lo que se mira, lastimosamente lo que más se mira, es el fuego extraño que se está ofreciendo delante de Dios. ¿Cuántos ministerios, cuántos pastores, cuántos apóstoles, cuántos profetas no hay hoy en día? Yo te soy honesto, yo te soy honesto. En mi caso personal, a mí el Señor me ha puesto en mi corazón compartir la palabra a través de estos medios. Pero a veces cuando veo que hay tanta predicación, tanto mensaje, yo digo, ¿para qué lo voy a hacer? Pero cuando pienso de esa manera, como que el Señor viene y me dice, a ti que no te interese. Porque lo que tú vas a hablar o lo que yo te doy a ti, no se lo doy a otro. Entonces ya me quedo quieto y digo, bueno, Señor, vamos a hacerlo en obediencia a ti. Vamos a obedecerte porque eso es lo que nosotros debemos de hacer. Pero entonces, como dije, dentro de las iglesias o de las denominaciones cristianas, hoy en día, honestamente, muchas veces da pena, da vergüenza lo que sucede. Y te lo digo con todo el temor delante de Dios. No porque yo me crea mejor que ningún otro, no. Pero cuando uno ve todas esas cosas en las supuestamente iglesias cristianas, los abusos que hay, no queda más que poder entender la palabra de Dios y entender que no todo aquel que me dice Señor, Señor, dijo Jesús, entrará en el reino de los cielos. Y un día de estos el Señor me ponía a meditar y yo pensaba, ¿por qué denominación el Señor va a venir? Porque el Señor va a venir por un pueblo, por su pueblo, por los lavados en su sangre, por aquellos que le honran, por aquellos que se esfuerzan día con día por servirle, por honrarle a Él, por darle toda la gloria a Él. Y a veces uno dice, no, Él va a venir por la congregación tal. Él va a venir por la congregación tal porque uno aparentemente ve que allí se guarda la sana doctrina. O están esforzándose por obedecer al Señor. Pero el Señor traía a mi mente que Él no va a venir por ninguna denominación, por ningún nombre. Él va a venir por todos aquellos que hacen su voluntad. No importa si es Asamblea de Dios, no importa si es Príncipe de Paz, no importa si es Refugio de Salvación, si es la interdenominacional, no importa el nombre que la congregación cristiana evangélica tenga. ¿Y qué más uno no quisiera que el Señor a todos aquellos que nos proclamamos cristianos, nos fuéramos con Él? Pero no, sino que Él va a recoger un poquito de aquí, otro poquito de aquí, uno de allá, otro de aquí. Entonces nosotros debemos de prepararnos y estar listos para que seamos nosotros uno de ellos. Y como dije, cuánto fuego extraño hoy se ofrece en las congregaciones. Aquellos hombres les había sido revelada la palabra, les había sido revelado cómo debían de presentarse delante de Dios, pero no obedecieron. Entonces, hoy en día es igual. ¿Por qué crees tú que hay tanta denominación? Porque hay tanta interpretación de la Escritura. A veces los amigos dicen, ¿cómo es posible
de que, o quién tiene la verdad de los hermanos. Porque quizás pasó uno evangelizándolo y le dijo, oye, para ser salvo tú necesitas creer en Jesús. Pero después pasó otro y le dijo, no, tú para ser salvo lo que necesitas es guardar el día sábado. O tú para ser salvo lo que necesitas es vestirte de esta manera. O tú para ser salvo lo que necesitas es dejar de comer estos alimentos. Y la gente empieza como a pensar y a decir, pero ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? La verdad la tiene Cristo. La verdad está en la palabra bendita de Dios. Cada ministerio que Dios ha levantado, no los que se han levantado, Dios les ha dado parte de su revelación para que puedan proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero no te extrañes de todo esto que estamos hablando, de todo lo que pasa. Porque en la segunda carta de Pedro, en el capítulo número 2, el verso 1 al 3, dice de que así como en el pueblo de Israel hubieron falsos profetas, así habrán falsos profetas, falsos maestros en nuestros días. Están aquellos, los burladores, los que transgiversan la palabra, la cambian para poder engañarte, para poder seducirte, para poder sacar algún provecho, algún beneficio tuyo. Y como dije, vemos en las congregaciones tanta cosa extraña que se da. Y vuelvo y le repito con todo respeto, yo creo en que el Espíritu Santo de Dios es real, que el Espíritu Santo de Dios se mueve y se derrama sobre el pueblo del Señor. Pero cuando tú miras esa gente que se avienta al suelo, que cae allí enloquecidas, tú dices, pero ¿será o no será del Señor esto? Y como dije, nosotros siempre tenemos que ir a la palabra de Dios. En todo el Nuevo Testamento tú no encuentras esos desórdenes en la iglesia primitiva. Tú no encuentras el grupo de danzonas o las personas que van a danzar enfrente del pueblo de Dios. Allá en el Antiguo Testamento sí se practicaba la danza, pero era de alegría cuando aquellos hombres o aquel pueblo tenía victorias. Por ejemplo, cuando Israel pasó el Mar Rojo, dice que María tomó su pandero y las mujeres y empezaron a danzar. Pero eso no es una ordenanza ni es algo que esté establecido para la iglesia del Señor. Porque ahora nosotros, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, está dentro de nosotros, en nosotros. Y podemos hablar acerca de, como dije, tanta falsedad, tanto falso apóstol, maestro, profeta que aparece por las redes sociales. Hoy, por ejemplo, estaba viendo un video de un hombre que está hablando de otro y diciéndole a supuestamente aquella congregación, este es el Elías que el Señor iba a enviar antes de que viniera Jesús. Y aquella gente aparentemente gozándose, felices. Pero eso ya se cumplió. Eso no es una realidad. Hoy lo que debemos de hacer nosotros es presentarnos, dijo Jesús. El Padre lo que busca es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
La revelación de Jesús, de Dios, está completa en la palabra. Y tú no dejes que nadie te engañe por un versículo de por aquí y uno de por allá. No, tiene que ser la escritura completa. Tiene que ser la escritura completa que te lleve hacia la verdad, hacia la realidad de quién es Dios. Pero como dije, lastimosamente las iglesias cristianas evangélicas se han vuelto muchas veces en un show. Lo que da es vergüenza, lo que da es pena. Muchas veces, muchas congregaciones lo que le dan a sus seguidores son charlas motivacionales. Cuando esta palabra es una palabra que te cambia, es una palabra que te transforma, es una palabra que tiene el poder para romper toda cadena, todo yugo de pecado. No importa hasta dónde el ser humano haya descendido, pero cuando esta palabra llega junto al Espíritu Santo, esas cadenas son rotas, esos yugos son quebrados. Pero cuidémonos, hermanos, cuidémonos, amigos, de las mentiras, de los engaños. No dejes que las emociones te dominen y te ganen. Si tú ves cosas demasiado extrañas, pásalas a través de la Escritura. Que la palabra del Señor sea la que verdaderamente nos pueda guiar y nos pueda dirigir. Y si vemos tanta cosa, tanto arrebato, tanta locura que hay, no creamos a todo, examinemos todo. La palabra de Dios dice que debemos de examinar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es el amor de Dios para la humanidad. El Evangelio es el que nos revela a Jesús, el que nos muestra el camino hacia el Padre. El Evangelio es el único que te puede salvar, el único que te puede hacer libre, el único que te puede dar vida. No hay otra forma, otra manera. Solamente dice esta palabra en Jesús. Siempre la Escritura presenta en todo el Nuevo Testamento a Jesús como el todo para el ser humano. El agua de vida, la luz que te alumbra, el pan que te alimenta, el buen pastor. Jesús es el único que merece ser exaltado y ser engrandecido. Si te están llevando por otro camino, si te están guiando a exaltar a algún hombre, alguna mujer o a cualquier otra cosa, ese es fuego extraño delante de Dios. Y estos hombres, como dije, y los ejemplos que mencioné, la consecuencia que ellos tuvieron fue inmediatamente. Los hijos de Aarón inmediatamente cayeron, murieron. Los hijos de Coré y sus hijos y toda su familia y todos sus seguidores, igual. La tierra se abrió y los consumió. Aquel rey tuvo las consecuencias de padecer lepra y morir vergonzosamente. Si nosotros no escapamos ahora, hoy por nuestra vida, un día tendremos que presentarnos delante de Dios. Y ahora es el momento que dejemos que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que sea Él que nos ilumine, que nos alumbre
y aseguremos nuestras almas, nuestras vidas, de no presentar un fuego extraño delante de Dios, sino de honrarle verdaderamente a Él, para que un día podamos presentarnos con toda confianza cuando Él nos llame y decirle: aquí estamos. No fue fácil, pero luchamos contra todo el sistema. Luchamos contra todo aquello que nos amenazaba. En el libro de Apocalipsis dice el Señor: salid de en medio de ella, pueblo mío. Salgamos y vengamos al encuentro de Jesús. Rindámoslo delante de Él. No permitamos que ni las religiones ni los falsos profetas nos confundan y nos lleven a la perdición. No te dejes guiar solo porque alguien tiene una Biblia, solo porque alguien te hable bonito, sino déjate guiar por el Espíritu Santo. Deja que sea la palabra de Dios la que te guíe y te lleve por el camino correcto. Dice Pablo en la carta a los Corintios, dice que no nos maravillemos de los falsos profetas o de los falsos apóstoles, porque parezcan hombres de luz, porque parezcan hombres justos y rectos, sino que igualmente dice que Satanás se viste como ángel de luz. Entonces nosotros estamos llamados, como dije en la carta de Pedro, en la carta de Pedro y de Judas nos habla a cuidarnos de los falsos profetas, falsos maestros y todo aquello que no encontremos en la Escritura. Seamos cuidadosos. No importa qué tan grande se autodenomine la persona. No importa si dice que es el apóstol, que si es el profeta, que si es la profetisa. Si no está apegado a la palabra de Dios, no lo escuches. Si algo te dicta a ti dentro de tu corazón fuertemente que eso no es de Dios, examínalo a través de la palabra. Porque nosotros hoy en día damos por sentado que todo aquel que habla de Jesús, habla de Dios, es un hombre de Dios o una mujer de Dios. Lastimosamente, no es de esa manera, no es la manera correcta, porque la Biblia dice de que por sus frutos, primeramente dice, por sus frutos los conocerán. Entonces, no es fácil, pero con la ayuda del Señor se puede salir adelante. Con la ayuda de Jesús podemos ser guiados y ser dirigidos. Así es que no persigas donde te hablen bonito, no busques donde te ofrecen milagros y sanidades. Todo eso es bueno, pero que sea la palabra de Dios la que te confronte, la que te diga. La palabra de Dios, yo siempre lo sostengo y lo digo. El Evangelio es el amor de Dios para la humanidad. Allí es donde Dios se ha revelado que Él es amor. Pero eso no quiere decir que no vamos a tener consecuencias si nosotros desechamos ese amor. Así es que este es un tema muy largo, muy profundo, muy delicado, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Eso fue lo que el Señor puso en mi corazón. Y hoy quiero invitarte que si
tú vas a recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es el momento apropiado, la noche, el momento correcto para que tú lo hagas. Si tú vas a recibir a Jesús, dile: Señor Jesús, te ruego esta noche que tú me perdones y que si yo había creído de una manera incorrecta que podría agradarte, si lo que yo he tenido en mi vida, en mi corazón, ha sido una religión, a pesar de estar en una iglesia cristiana evangélica, pero no he tenido un encuentro personal contigo, ayúdame. Bríndame esa luz para poder presentarme delante de ti como tú dijiste, o como tú le dijiste a aquella mujer samaritana. El Padre lo que busca son adoradores en espíritu y en verdad. Así es que pídele perdón por tus pecados, reconoce que le has ofendido, que le has fallado, y Él será amplio en mostrarte su amor y su misericordia. Y tú que te has apartado de Jesús, también hoy es una buena noche para que puedas rendirte delante de Él, para que puedas venir a sus pies nuevamente, arrepentido, diciéndole: Señor, me he apartado, he andado lejos de ti. Me descuidé, Señor, y descuidé tu gracia y tu amor. Pero ahora yo quiero que tú me restaures para volver a poder ofrecer fuego grato delante de ti. Reconozco que he hecho las cosas a mi manera, pero ahora yo quiero caminar y quiero rendirme delante de ti completamente. Perdóname, recíbeme nuevamente y límpiame para poder acercarme a ti en verdad y en rectitud. Así es que Dios te bendiga. Si tú le has entregado tu vida a Jesús, busca un lugar donde congregarte, busca un lugar donde reunirte con el pueblo del Señor. Pide la dirección a Dios. Como dije, aún en las iglesias cristianas muchas veces hay tantas cosas extrañas, pero pide la dirección de Él. Búscale de todo corazón. Entrégale tu corazón, tu vida a Él, y verás cómo Él te guía hacia la luz, hacia la verdad, a que puedas caminar de la manera correcta. El camino del Evangelio no es fácil, pero es lo más hermoso que hay. El camino del Evangelio, vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar desaliento, vamos a encontrar de todo. Pero tenemos a Jesús de nuestra parte, y por eso es de que dice que de día tras día vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. No porque es nuestra fuerza, sino porque es la mano de Él que nos sostiene, y así la mano de Él te va a sostener. Así es que muchas bendiciones para todos, y será pues en la próxima que estaremos nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Aleluya. Bendito Dios.